Bienvenidos a su canal de confianza, Destapando Secretos, donde destapamos todos los secretos jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, agárrense que venimos con un bombazo nivel tsunami. Porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y más específicamente vamos a intentar responder a la pregunta del millón, porque parece que Can Yaman está solo. ¿Qué hay detrás de esa imagen de galán solitario que proyecta? ¿Será una fachada, una elección, o una consecuencia inevitable de su meteórico ascenso a la fama? Ya sé, muchos de ustedes están pensando, pero si siempre se le relaciona con alguien. Y sí, es cierto, a Can Yaman no le faltan candidatas a ocupar su corazón, ni paparazzi siguiéndole los talones. Lo hemos visto en portadas de revistas con actrices, modelos e incluso socialites. Pero ¿cuántas de esas relaciones han durado más que la promoción de una película? ¿Cuántas han sido confirmadas oficialmente por él con un comunicado que no deje lugar a dudas? Y sobre todo, ¿cuántas han tenido ese aura de autenticidad, esa chispa innegable, ese algo especial que todos buscábamos cuando lo veíamos con Demet Özdemir? Ese algo que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero, aunque fuera solo a través de una pantalla. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de Can Yaman, no solo como el galán de telenovelas que derrite corazones, sino también como el hombre detrás del personaje. Vamos a explorar su trayectoria profesional, desde sus inicios en la abogacía hasta su explosión en la televisión turca y su posterior conquista de mercados internacionales. Analizaremos sus relaciones pasadas, y vamos a intentar desentrañar el misterio de su supuesta soledad. Pero, ojo, no lo haremos solos. Porque, como dice el título del vídeo, vamos a intentar descifrar todo su secreto, basándonos en las pistas que a lo largo del tiempo nos ha dado Demet Özdemir. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos en su sofá favorito, porque este vídeo va a estar lleno de chismes jugosísimos, teorías conspirativas dignas de Hollywood y, por supuesto, mucho análisis psicológico digno de Freud. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia de chismosos. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, exclusivas y predicciones astrológicas sobre las parejas del momento. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por lo básico, lo fundamental, el punto de partida de todo este embrollo amoroso, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que inevitablemente siempre van unidos en la mente de los fans de las telenovelas turcas. Su química en Erkencikus fue sencillamente electrizante, un cortocircuito emocional en toda regla. Traspasó la pantalla, rompió la cuarta pared, y nos hizo creer, a muchos, que estábamos ante una historia de amor real, un cuento de hadas moderno que se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Y quién sabe, quizás en algún momento lo fue. Quizás entre escena y escena, entre toma y toma, la ficción se difuminó y la realidad tomó forma, al menos por un instante. Pero la realidad es que después de la serie, sus caminos se separaron, como dos ríos que fluyen hacia océanos diferentes. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, y Can siguió con su carrera internacional, su imagen de galán irresistible y una serie de romances fugaces que a los ojos de muchos parecían más bien estrategias de marketing cuidadosamente orquestadas que historias de amor genuinas. ¿Acaso un contrato publicitario con cláusulas de romance incluido? El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir, la verdadera heroína de esta historia. Porque aunque nunca han hablado abiertamente sobre lo que realmente sucedió entre ellos, sobre los entresijos de su relación, sobre las razones de su separación, hay ciertas declaraciones sutiles, ciertas actitudes reveladoras, ciertas indirectas que nos dan pistas valiosas sobre por qué Can Yaman, a pesar de su fama, su éxito arrollador y su legión de fans suspirando por él, parece estar solo, navegando en solitario por las aguas turbulentas del amor. ¿Será que no ha encontrado a su pájaro soñador en la vida real? Una de las cosas que siempre se ha destacado de Demet es su autenticidad, su naturalidad, su capacidad para mostrarse tal y como es, sin artificios, sin poses prefabricadas, sin la necesidad de complacer a nadie más que a sí misma. Ella siempre ha sido una bocanada de aire fresco en un mundo lleno de máscaras y apariencias. Y eso es algo que se reflejaba, como un espejo, en su relación con Can. Cuando estaban juntos se les veía naturales, relajados, disfrutando genuinamente de la compañía del otro. No había forzamiento, no había tensión, no había la sensación de que estaban actuando para las cámaras. Era una conexión que se sentía real, tangible, pura magia.
Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que rompió ese hechizo? Pues bien, si analizamos con lupa las entrevistas que Demet ha concedido a lo largo de los años, si leemos entre líneas sus publicaciones en redes sociales, si prestamos atención a sus gestos y expresiones, podemos encontrar algunas claves interesantes, algunas piezas del rompecabezas que nos pueden ayudar a entender mejor la situación. Por ejemplo, en una ocasión, cuando le preguntaron sobre su relación ideal, sobre el hombre de sus sueños, ella respondió algo así como: busco a alguien que me acepte tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos, alguien que me apoye incondicionalmente en mis proyectos, que celebre mis éxitos y me levante cuando tropiezo, alguien que me haga sentir segura, amada y valorada por lo que soy, no por lo que represento. Puede parecer una declaración genérica, un cliché romántico más. Pero si la analizamos en el contexto de su relación con Khan, si la diseccionamos como un forense analiza un cadáver, podemos interpretarla como una indirecta sutil pero contundente. ¿Acaso Khan no la aceptaba tal y como era? ¿Acaso no la apoyaba en sus proyectos profesionales? ¿Acaso no la hacía sentir segura y amada, o al menos no lo suficiente? ¿Sentía Demet que Khan la veía más como un trofeo que como una compañera? Las preguntas nos asaltan como abejas a un panal. Otro detalle importante que no podemos pasar por alto, es la forma en que Demet ha hablado en repetidas ocasiones sobre la fama y la presión mediática. Ella siempre ha reconocido que es extremadamente difícil mantener una relación sana y estable en el ojo público, bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los tabloides. Pero también ha insistido con firmeza en que es fundamental que ambos miembros de la pareja estén en la misma sintonía, que compartan los mismos valores y principios, y que se apoyen mutuamente para superar los obstáculos y las dificultades que inevitablemente surgen en este tipo de situaciones. Y aquí es donde podríamos encontrar otra explicación plausible a la supuesta soledad de Khan. Quizás él no supo gestionar la presión mediática de la misma manera que Demet. Quizás él priorizó su carrera profesional, su ambición personal, por encima de su vida personal, de su relación con Demet. Quizás él no supo valorar la autenticidad, la naturalidad, la honestidad de Demet, prefiriendo la imagen a la sustancia. Quizás Khan se dejó seducir por el brillo de las luces y olvidó lo que realmente importaba. Pero ojo, mis chismosos, no nos dejemos llevar por las conclusiones precipitadas. No estoy diciendo que Khan sea el culpable de todo, que él sea el villano de esta historia. Las relaciones son cosa de dos, un baile complejo donde cada uno tiene su parte de responsabilidad. Pero sí creo que Demet, con su forma de ser, con su transparencia, con sus declaraciones cargadas de significado, nos ha dado pistas valiosas sobre lo que ella buscaba en una relación, sobre sus expectativas, sobre sus necesidades emocionales, y sobre lo que quizás no encontró en Khan. También es importante tener en cuenta el contexto profesional de ambos. Khan, después del éxito arrollador de Erkencicus, se convirtió en una estrella internacional, un fenómeno global. Su carrera despegó como un cohete espacial y empezó a trabajar en proyectos ambiciosos en Italia, España y otros países. Esto inevitablemente supuso un alejamiento físico y emocional de Demet. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje. Todo conspiraba en contra de su relación. La distancia, como suele decirse, es el olvido. Y quizás la distancia fue un factor determinante en el final de su relación. Quizás Khan estaba demasiado centrado en su carrera internacional, en construir su imperio mediático, como para dedicar tiempo y energía a mantener una relación a distancia, a cultivar el amor a pesar de las millas que los separaban. Quizás Demet necesitaba a alguien que estuviera presente en su vida, tanto física como emocionalmente, alguien con quien compartir el día a día, los pequeños momentos, las alegrías y las tristezas. Además, la imagen pública de Khan también ha sido objeto de debate, de controversia, de intensos análisis. Después de Erkencicus, él empezó a cultivar una imagen de galán seductor, de chico malo con un toque rebelde, de conquistador implacable. Una imagen que a los ojos de muchos no encajaba con la autenticidad y la naturalidad de Demet. Se convirtió Khan en una caricatura de sí mismo. Se dejó arrastrar por las exigencias del marketing y la presión de los medios. Quizás Demet se sintió incómoda con esa imagen, quizás sintió que Khan se estaba alejando de la persona que ella había conocido y amado. Quizás ella prefería al Khan que conoció en el rodaje de Erkencicus, al chico divertido, espontáneo, sincero y vulnerable. Quizás ella no se sintió identificada con la imagen pública que Khan empezó a proyectar después de la serie, una imagen que parecía más un personaje de ficción que la persona real que ella conocía.
Y es que al final, la compatibilidad es fundamental en una relación. Y quizás Can y Demet, a pesar de su química explosiva en la pantalla, no eran tan compatibles en la vida real. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes valores, diferentes expectativas. Quizás sus caminos estaban destinados a separarse, a pesar del cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Todo esto sumado a la presión mediática, la distancia física, la imagen pública de Can y las posibles diferencias de personalidad, podría explicar por qué a pesar de su fama, su éxito y su atractivo parece que está solo. Porque quizás lo que realmente busca Can en el fondo de su corazón es una relación auténtica, sincera y basada en el amor verdadero, en la conexión emocional, en la complicidad y el respeto mutuo. Y quizás esa es una de las razones por las que su relación con Demet fue tan especial y por las que quizás nunca ha encontrado a alguien que la iguale, que le haga sentir lo mismo que sintió con ella. El amor verdadero es un tesoro difícil de encontrar. En definitiva, la respuesta a la pregunta de por qué Can Yaman está solo no es sencilla ni unívoca. Hay muchos factores que pueden haber influido en su situación sentimental. Pero sí creo que Demet Özdemir, con su forma de ser y con sus declaraciones, nos ha dado pistas valiosas para entender el misterio de la supuesta soledad de Can. Ella nos ha mostrado lo que ella buscaba en una relación y lo que quizás no encontró en él. Y eso, al final, es lo que importa. Lo importante es ser honesto con uno mismo y buscar la felicidad, aunque el camino sea largo y tortuoso. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, teorías y reflexiones profundas. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando con nosotros la figura de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones, teorías basadas en la información que hemos recopilado a lo largo del tiempo, en las entrevistas, en las redes sociales y en el conocimiento que tenemos del mundo del espectáculo. La verdad real, los detalles íntimos, solo la conocen ellos dos. Pero como buenos chismosos profesionales que somos, nos encanta analizar y teorizar sobre la vida de nuestros famosos favoritos, es nuestro deporte nacional. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Can Yaman está solo? ¿Creen que Demet Özdemir tiene algo que ver con ello? ¿Es Can un romántico empedernido que busca el amor verdadero o un lobo solitario que prefiere la libertad y la independencia? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, exclusivas y predicciones astrológicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos explosivos.